favor. Hoy estoy retomando el estudio que normalmente venimos haciendo de la primera carta del Evangelio según San Juan. Y quiero que usted vaya conmigo a esta carta, una carta preciosa, una carta maravillosa, una carta supremamente especial. Y me llama la atención porque algunas de las personas en algún momento de su vida o todavía están convencidos que esta es la carta del amor. Se le conoce como la carta del amor. Y sí, claro que sí. El énfasis en esta carta es de un amor. Y siempre recuerdo en mis primeros pasos conociendo al Señor, una chica se me acercó y nos conocimos, ella era una médica, entonces estábamos hablando y me dijo, a mí la carta que más me encanta es la de Primera de Juan, porque es la carta del amor. Y yo pues no conocía mucho la palabra, y yo, chévere, me parece muy bueno. Pero poco a poco me fui dando cuenta que la gente siempre hablaba de esta carta del amor. Y como ya lo mencioné, sí, es una carta que habla del amor. Pero el punto central de esta carta, y como sé que hay personas que nos están visitando en esta mañana, personas que han llegado a esta congregación también y que tal vez están recientes, no hay mucho conocimiento en cuanto a lo que estamos estudiando acá en la congregación. Pero permítame recordarle que estamos estudiando esta carta de la primera epístola del apóstol Juan. Y esta carta del apóstol Juan, esta primera epístola, realmente fue escrita para advertir e instruir a los lectores sobre las falsas enseñanzas. Si usted mira en el capítulo 2, versículo 26, dice el texto bíblico: os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de ¿qué? Dice el texto, de engañarlos. Y el punto es, ¿cómo puedo yo llegar a saber que no estoy siendo engañado? Él vuelve y lo repite en el capítulo 3, versículo 7, y dice: hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Es decir, que esta primera carta realmente está enfocada a instruir, como ya lo mencioné, a advertir a los lectores sobre las falsas enseñanzas que negaban que Cristo hubiera venido en la carne. Es ahí donde radica el problema. Pero ahorita que estábamos cantando el último himno, me encantaba el coro. ¿Y qué dice el coro? Gloria cantemos ¿a quién? Gloria cantemos ¿a quién? A nuestro Rey, a nuestro Dios, ¿sí? Gloria cantemos a nuestro Rey, ¿sí? Que por nosotros, ¿qué? Quiso morir. Él está diciendo, cantemos con el entendimiento. Es decir, yo estoy declarando algo que creo en mi corazón que eso sucedió. Y creo que tiene fundamento en lo que el apóstol Juan estaba escribiendo. Esta enseñanza sostenía que Cristo solo parecía ser un humano, es decir, un hombre común y corriente. Así que está afirmando que no se dio una encarnación real con respecto a que Él era un Salvador divino, que pudiera realmente llegar a morir como expiación por los pecadores. Y entonces puede suceder dos cosas aquí. Usted está cantando, pero usted no entiende lo que está cantando. O usted está cantando, pero lo que usted está cantando no es una declaración, sino es simplemente el seguir una melodía, ¿cómo se dice en músicos? Una melodía de algo que se está entonando. Pero realmente necesitamos centrarnos y mirar qué es lo que estoy haciendo yo en un lugar como estos. ¿Quiénes son las personas que me están enseñando? Pues en este primer siglo de la iglesia primitiva, este fue el problema que se presentó.
Y realmente se estaba levantando una falsa doctrina en cuanto a negar la encarnación real de nuestro Señor Jesucristo y realmente en cuanto a su divinidad, que realmente Él pudiera haber sido ese 100% hombre y 100% Dios. Y que más bien parecía que cuando Cristo murió, aparentó fue morir, pero realmente no fue eso. Pero iglesia, permítame decirle que desde que Satanás y sus fuerzas demoníacas se rebelaron contra el cielo, ha habido un poder malvado realmente, sobrenatural y opuesto a Dios en el universo. A tal punto que cuando usted y yo estuvimos estudiando en nuestros últimos pasajes esta carta, cuando un texto que usted tal vez se ha recorrido iglesias, todas se las han enseñado, cuando usted mira el versículo 15 que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que Juan está haciendo énfasis en este texto bíblico es que está diciendo que el que domina el mundo es Satanás y sus fuerzas demoníacas desde el momento en que se rebelaron contra Dios. Por eso entonces, si usted como creyente se inclina hacia la mundanalidad, a abrazar este mundo, entonces puede ser que usted esté cayendo en las garras de Satanás, que es lo que él está buscando, y llevarlo a que usted crea que vive una vida piadosa, pero que en realidad usted está centrado es en este mundo. Y entonces tenemos que darnos cuenta que desde los primeros capítulos de la Biblia nos muestra que el maligno, es decir, Satanás, observe los versículos 13 y 14 que él también escribió en la carta, en el capítulo 2. Si usted observa, él dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es decir, recuerde que cuando él repitió 6 veces, os escribo, os escribo, os escribo, os escribo, os he escrito y os he escrito, entonces está haciendo énfasis diciéndole es que está escrito, escrito está. Es la misma manera como cuando Pablo contestó o escribió en Romanos capítulo 3, versículo 9, escrito está. ¿Sí? Es decir, la afirmación de que ha quedado plasmado, de que esta es la palabra de Dios y eso es lo que Dios está declarando en su santa palabra. Entonces el problema es que desde los primeros capítulos de la palabra de la Biblia nos muestra que Satanás, el maligno, como lo dice Juan acá, y todos los que actúan en su reino, están tratando realmente de oponerse constantemente al plan de Dios. Están tratando, escúchalo bien. Y si me acompañas sin perder a primera de Juan y vas a la carta a los Efesios, que es la carta que venimos estudiando, durante 4 años la predicamos acá en la congregación, pero en la escuela dominical la veníamos estudiando antes de la pandemia. En el capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Pablo hablándole a los creyentes, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una tremenda característica, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, dice él, tiempo pasado hacia el creyente, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahí adelante, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, usted también encuentra que dice, porque Él, quien Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, estamos en una batalla espiritual como lo conocemos, pero el punto aquí de lo que estamos estudiando en la primera epístola del apóstol San Juan, en este capítulo 2, Juan se está centrando para mostrar realmente todo lo que viene con respecto
a que las personas puedan ser engañadas tratando de creer que están en el camino correcto. Si usted recuerda, el mismo Señor Jesucristo dijo, examina, lo dice Lucas, si tu luz es la luz verdadera. O Pablo lo dijo, examinen su fe para ver si están. Es la fe verdadera. Es una constante. Entonces, si usted recuerda, y lo vamos a estar estudiando el miércoles, a partir del miércoles en nuestro nuevo estudio, del cual todos están invitados, aunque sé que no todos van a asistir, pero todos están invitados. Desde Génesis, en el capítulo 3 hemos encontrado, por ejemplo, el ataque de Satanás en la caída de Adán y Eva. En Génesis capítulo 6, versículo 1 al 13, vemos el diluvio. Vemos en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, por ejemplo, la torre de Babel, cómo se levantaron para ir contra Dios. Y por ejemplo, podemos ver en el libro de Job cómo Satanás aflige y le provoca a Job una caída, digamos así. Lo aflige en su cuerpo, en su parte física y todo lo que tiene que ver a su alrededor. Lo que necesitamos comprender, iglesia, es que Satanás, como el arquitecto original del plan contra Dios, es decir, el diablo, siempre ha sido el principal ejemplo del espíritu del anticristo y el que fortalece los innumerables anticristos, digámoslo así, que le han seguido desde el comienzo. Y quiero que centre su mirada aquí en el texto que vamos a estar trabajando. Vamos a mirar el versículo 18 en adelante y dice la palabra del Señor. Hijitos, dice el apóstol Juan escribiendo, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Y cuando Juan está diciendo aquí, observe el versículo 18 que él nombra 2 veces la última hora. Es la última hora. Pero si usted recuerda, lo leímos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo también escribiéndole a Timoteo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o en la última hora, dicen otras versiones, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es la última hora? Bueno, la última hora es entre la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida. Es decir, usted y yo encajamos ahí, estamos ahí, en ese tiempo. Y lo que está haciendo el texto bíblico es haciéndonos una advertencia. Es una advertencia que encontramos acá. Y dice, como oísteis que el anticristo viene, uno solo, singular, pero luego él dice, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta acá y pensar por un momento. ¿A qué se está refiriendo Juan cuando está hablando de el anticristo y los anticristos? Vamos a orar primero y a ponerlo en manos del Señor. Y que sea el Espíritu Santo quien nos dé la sabiduría para comprender esto. Padre, nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu santa palabra. Agradecidos contigo, Señor, que has colocado de tu Santo Espíritu en cada uno como creyente, de quienes hemos confesado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y descansamos completamente en Él como nuestra justicia para estar delante de ti, Señor. Y reconociendo a la vez nuestra incapacidad total para por nosotros mismos poder presentarnos delante de ti, Señor. Y habiendo manifestado un arrepentimiento, Señor, en nuestra condición depravada, de una incapacidad total para hacer algo bueno, Señor, y justo, que nos permita estar delante de ti.
Te pedimos, Señor, que en esta mañana, a través de tu Santo Espíritu, nuestros ojos, los del corazón, sean iluminados y nosotros podamos entender este texto, Señor, y ver la advertencia que encontramos de igual manera como el apóstol Juan estaba escribiendo a sus lectores. Con el propósito, Señor, de que quienes hemos sido llamados permanezcamos firmes, siguiendo la fe y la sana doctrina, y entendiendo realmente el rol, el papel de la iglesia local, Señor. Pero también a la vez la responsabilidad que tenemos quienes nos paramos aquí, Señor, a enseñar tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre de la gloria, que tú te glorifiques, tú te exaltes a través de esta predicación, de esta enseñanza, de la exposición de tu palabra, única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Ok, amados, tenemos entonces que mirar acá que aunque el término anticristo únicamente aparece en las cartas de Juan, usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia, la idea que lo expresa aquí, de que aparece varias veces, nos podemos dar cuenta que aún lo podemos ver en otros lugares de la Biblia. Es decir, aquí encontramos la palabra anticristo, pero a través de la Escritura, en el estudio que uno puede llevar, va a encontrar siempre que está hablando del maligno o de Satanás o realmente el hombre de perdición y como ya lo mencioné, del anticristo. Si usted me acompaña un momento rápidamente al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que está entre los profetas mayores, podemos observar en Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, lo que la Escritura dice. Daniel 9, 26 y 27 dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones estarán determinadas, y él hará pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, ojo a esa palabra, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y ahí mismo en Daniel capítulo 11, versículos 36 al 39, si usted observa, dice: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá, se enorgullecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Versículo 37, no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro Dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor, y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan, colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y si vamos a Mateo capítulo 24, un texto bíblico que lastimosamente muchas veces la gente no sabe y simplemente lo nombra, pero sin entender el contexto y realmente el momento en el que esto se va a presentar. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que la lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y en Marcos capítulo 13, versículo 16, Marcos capítulo 13, versículo 16, dice la Escritura, 13:6, muchos vendrán en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y permítame, vamos a 2 de Tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 3 de 2 de Tesalonicenses, dice el versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el versículo 8 dice, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Usted dirá, ¿qué es todo esto que estamos leyendo? ¿De qué está hablando? Y estoy hablando de todos o del anticristo del que nos está hablando el apóstol Juan, pero en otros términos, en otros nombres, para que uno lo empiece a identificar. Tal vez usted es de los que llega a una iglesia y usted nunca pregunta cuál es la declaración de fe de una congregación. Pero eso es lo primero que uno tiene que llegar a un lugar a preguntar, ¿qué es lo que esta iglesia cree? ¿Cuál es su declaración? ¿Y cuál es su postura? Y para quienes no conocen mucho, nosotros tenemos una postura que es premilenialista y pretribulacionista. Es decir, creemos, tenemos la convicción, basados en las Escrituras, de que la iglesia del Señor no pasará por los 7 años de tribulación, ¿sí? Y que la iglesia será llevada en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, en un rapto, y tampoco pasará por el milenio, lo que se conoce como el milenio, los 1000 años. La iglesia del Señor será llevada. Entonces es necesario tener un poco de estos textos bíblicos que acabo de leer, para comprender un poco más entonces hacia dónde es que Dios está dirigiendo su iglesia y de lo que Él está advirtiendo. Entonces, cuando estamos hablando y volviendo aquí a Primera de Juan, se trata de una palabra compuesta que translitera el vocablo griego anticristos, es decir, contra o en lugar de ¿quién? De Cristo. Ahora, este término se refiere a cualquier persona, escúchalo bien, iglesia, que se opone a Cristo o que trata de suplantarlo. Eso es lo que Juan quiere mostrar. Por eso Juan está hablando en término plural, anticristos. Y lo que está diciendo es, usted y yo tenemos que estar pendientes de que realmente siempre la doctrina que se está enseñando y que estamos estudiando sea ajustada con la santa palabra de Dios. Por eso lo basamos en solo Escritura. Muchos hombres se pueden parar en este lugar y hablarle a muchas personas como las que están en este auditorio en este momento, y la gente fascinada, encantada que les tomen un texto y luego les hablen de la parte humana y de las motivaciones. Pero en realidad lo que no se están dando cuenta es que pueden estar siendo enseñados, dirigidos y preparados por un anticristo. Pues la doctrina tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si usted va un momento a Mateo capítulo 24, volviendo a Mateo 24, el versículo 24 de Mateo, usted observará que el Señor Jesucristo hablando dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos, y luego dice, y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así, escúchalo bien, engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Es decir, que es tan tremenda su enseñanza que pareciera que podría engañar a los escogidos. No los va a engañar, porque la palabra de Dios dice que a los que Él ha escogido, hasta el momento al Señor Jesucristo no ha perdido ni uno solo de los que el Padre le ha entregado. Es decir, los verdaderos llamados de Dios no se van a perder. Pero es tan fuerte el tipo de enseñanza
que si fuese posible aún a los escogidos. Ahora, para que usted me comprenda un poco mejor, quiero que centre su mirada en el versículo 19 del texto que estamos estudiando. Y es por eso que el apóstol Juan empieza a decir, recuerda que el versículo 18 es la antesala al 19, y está diciendo que estamos en la última hora. Y entonces ahora dice en el 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y este es un texto supremamente interesante. Nosotros tenemos que ver que está la oposición que ofrece este tipo de anticristos, que en realidad empieza a distorsionar, ¿sí? Y si lo vemos desde el punto de vista, es una distorsión aberrante acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Observen segunda de Juan, el versículo 7, por favor. Segunda de Juan 7, el texto bíblico lo tiene usted al lado, dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Recuerda que hablamos de que desde que Satanás se rebeló con sus huestes espirituales, desde ese momento ha ejercido una oposición realmente. Y lo que él busca precisamente es engañar a las personas. ¿Y cuántas personas hoy en día están simplemente creyendo en una manera tal vez superficial, una manera no correcta de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, el punto aquí es que está hablando acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que se refleja una declaración definitiva que el apóstol Juan hace cuando dice lo siguiente. En el versículo 4, por favor, en el capítulo 4, versículo 3, observe lo que él dice. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Y aquí encontramos como hoy en día personas están, por ejemplo, siguiendo a los judaizantes. Gente que pasó por las iglesias cristianas, pero que sin fundamentos, con una mala enseñanza realmente de la palabra, y llegaron otros a hablarles de que vamos a los principios, vamos a estudiar el hebreo, vamos a estudiar este lenguaje, este idioma, y vas a entender mejor la Biblia, y los inicios y todo eso, y sutilmente lo sacaron de mirar verdaderamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando uno va a hablar con ellos, ellos se molestan, mas ellos argumentan estar en la verdad. Pero esta es una situación supremamente delicada y quiero que usted le preste atención porque va a entender por qué esas personas son engañadas, pero no solamente son engañadas, sino que ahora salen ¿a qué? A engañar a otros. La Biblia, iglesia, enseña claramente que durante el periodo de 7 años, lo leímos con usted, es el periodo que se conoce como la Gran Tribulación, ¿sí? Marcos capítulo 13, versículo 19, acompáñeme allá. Hoy vamos a mover Biblia rápidamente, pero vamos a estarlas moviendo, es necesario para que usted verifique lo que el texto está diciendo. Y en Marcos, en el capítulo 13, versículo 19, dice la Escritura, Marcos, estoy en 12, de pronto leo lo que no es. 13 dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Entonces presten atención que la Biblia está enseñando claramente que durante ese tiempo de 7 años emergerá un hombre como el último anticristo. Es decir, como el que estábamos viendo al principio y que Juan manifiesta acá en la primera parte del versículo 18, cuando dice, oísteis que el anticristo viene. ¿Sí? Entonces, esa es la última manifestación. Pero a través de los siglos, realmente, ha habido mucho estudio y mucha especulación, tanto por parte de eruditos como de laicos, personas que se han enfrascado en estudiar esto, con relación a quién será realmente el anticristo. ¿Cuál será el anticristo final? En estos días vi que estaban preguntando si el último presidente de los Estados Unidos iba a ser el anticristo. Y cuando veo eso digo, la gente no conoce. Les da por preguntar. Algunos especulan. Pero si usted es un verdadero creyente, usted tendría que estar firme, bien fundamentado en la palabra. Tal vez le va a sonar a un tirón de orejas, pero vendría aquí a prepararse y a estudiar, si usted es de esta congregación, para aprender y que no vaya a ser el resultado de un engaño que después lo saque de este lugar y usted termine enseñando lo que no es verdad. La gente ha propuesto numerosas figuras históricas. Entre ellas aparece Nerón, diciendo que sí era el último anticristo. Otros emperadores romanos, otros han hablado de Mahoma, otros hablan de varios papas, han dicho que si tal papa ha sido o es el anticristo final. Otros se atrevieron a decir que en la época de Napoleón Bonaparte, otros dijeron que Benito Mussolini, otros han dicho que si Adolfo Hitler era el anticristo. Pero esta es una imprudente especulación que siempre realmente ha sido inútil, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Juan escribió esta carta, afirmó que muchos, presta la atención al versículo, al texto bíblico, dice, como dices que el anticristo viene, también ahora, recuerda que él anunció el tiempo, el último tiempo, ya lo dijimos, la última hora, abrió el texto, el versículo 18 abre diciendo la última hora, y cierra el versículo 18 diciendo la última hora, diciendo, presta la atención, Juan escribió esta carta afirmando que muchos anticristos ya habían surgido en los breves 70 años desde Pentecostés. Es decir, para que tú lo comprendas, iglesia, desde el momento en que la iglesia nació, ya tuvo oposición. Ya empezaron a formarse falsos maestros, anticristos, es decir, en contra de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para de lo posible engañar, aún si fuera posible, valga la redundancia, a los escogidos. Pero cuando tú empiezas a estudiar la historia de la iglesia, vamos a ver si vemos un poco dentro del panorama de la Biblia que vamos a estudiar los miércoles, vamos a ver un poco de la teología de la historia de la iglesia. Te darás cuenta que durante toda la historia de la iglesia, 2000 años aproximadamente, ha estado plagada hasta el día de hoy de anticristos. Ese es el punto del que Juan está advirtiendo a sus lectores. Y lo que Juan está haciendo es que está reiterando en este pasaje sus anteriores pruebas doctrinales, presta la atención. ¿Por qué? Porque él está haciendo la evaluación adecuada de la pecaminosidad del hombre. Por eso, si usted es nuevo y no ha venido pues acá con nosotros, él en el capítulo 1 ya estaba hablando de la evaluación adecuada de esa pecaminosidad del hombre. Observe
que estudiamos los versículos 6, 7 y 8, 9 y 10 con respecto a la condición del hombre, cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Más el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, este tipo de engaño, Él ha tenido cuidado con esas pruebas doctrinales y por eso Él ha marcado la pauta diciendo, tú ya tienes unas bases y sabes cuál es tu condición delante de Dios. Pero lo interesante es que no solamente es con respecto a la pecaminosidad del hombre, sino también la correcta naturaleza de nuestro Señor Jesucristo como el Dios hombre. Y por supuesto no solamente pruebas doctrinales, sino también pruebas morales, como por ejemplo que el amor de Cristo y otros, y por supuesto algo fundamental, la obediencia a la palabra. Recuerda 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Si decimos, el 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es una obediencia a la Escritura. Y eso es algo que tiene que remarcar completamente y constantemente la iglesia. Yo creo que este es un texto bíblico que realmente le da una cachetada a las personas que están escuchando una exposición como esta, en el sentido de decir, oye, no creas que por venir a este lugar es que tú te consideras un cristiano y que Dios está contento con eso. No, es realmente de entender y comprender la doctrina de la palabra, todo el estudio. Y si te das cuenta, el propósito de estas pruebas que Juan está presentando, según él lo declara en el capítulo 5, versículo 13, observa que él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, él lo que estaba buscando era ayudar a sus lectores a evaluar su verdadera posición delante de Dios, si eran salvos o no. Y por eso él se centra ahí. Y el apóstol Juan entendía que una errónea visión de Cristo los llevaría a una condenación eterna. Y ese es el punto, mis amados. ¿Cuántas personas en esta congregación o en otras congregaciones están convencidos de que tienen la vida eterna, de que van a una eternidad en la gloria de Dios, cuando realmente no es? Ni siquiera han entendido el Evangelio de Dios. No hay claridad. Algo que es fundamental en usted y en mí tiene que ser, es que yo tengo claro qué es el Evangelio de Dios y la razón por la cual estoy aquí. Edwin lo recordabas esta mañana y también lo hace John y lo hago yo. Cuando decimos estamos en este lugar, venimos a reunirnos, es alrededor de la salvación que Dios ha concedido de manera individual. No es porque mi mamá venga, no es porque mi papá venga, bueno, ellos ya no están acá, no existen en esta tierra. Pero no puede ser, o mis hijos estar en un lugar como esto, es que mi papá nos mandó y nos tocaba ir, y ya, ahí nos quedamos. No, tiene que llegar un momento donde son confrontados realmente. ¿Por qué? ¿Por qué será el peligro? Una errónea visión los lleva, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, los llevaría a una condenación eterna. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 24, dijo, si no os arrepentéis, en vuestros pecados moriréis. Si no reconocen quién soy yo, realmente van a morir en sus pecados. El punto no es decir, sí, yo creo en Jesucristo, sí. Es que Jesucristo, yo he oído que Él fue el que murió en la cruz. Sí, ese fue el que nació en diciembre y murió en abril. No, eso no tiene absolutamente nada que ver, mi amado. Cuando el Señor Jesucristo, acompáñeme a Juan
por favor, para que usted observe en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo lo que Él está diciendo. Juan capítulo 8, versículo 24. Voy a tomar el versículo 21 para que entres en el contexto y salto al 24. Dice, entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy vosotros no podéis ir, le está diciendo a los judíos que se estaban burlando de Él. Pero luego en el versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y el Señor Jesucristo lo que está diciendo es, si usted realmente no cree en quién soy yo como el Hijo de Dios, de la deidad del Padre, que he cohabitado con el Padre en la eternidad pasada. Es decir, para los judíos que lo estaban viendo 100% al hombre, pero también entendiendo o aceptando 100% Dios. Eso es algo fundamental. Entonces lo que el Señor Jesucristo le dice es, si no se arrepienten ni se corrigen, entonces en sus pecados van a morir. Cuando Edwin estaba hablando de la ofrenda, me conmueve mucho a mí escuchar eso, porque mucha gente está convencida que por venir a un lugar de estos, congregarse y dejar una ofrenda, o en algunos lugares que bien mal le llaman el diezmo, entonces están bien delante de Dios. Pero no han comprendido realmente el factor fundamental de quién es Jesucristo. Tan aterradoras son estas consecuencias que ponen el asunto única y exclusivamente en blanco y negro, por lo que el apóstol Juan lo presentó con tal franqueza, escúchalo iglesia, que él dijo, los falsos maestros de la fe niegan la verdad acerca de Cristo, revelándose a sí mismo como anticristos. Y a mí me sorprende que la gente dice, no, pero es que tú eres de tal religión, tú eres de la iglesia romana y tú tienes que mantenerte ahí. Y las personas son, ok, está bien, sí. No, es que a mí me criaron, me levantaron en este tipo de hogar. No, pero ahí también creemos en Jesucristo. Sí, pero no es el Jesucristo como nos lo está mostrando la Biblia, de toda la exaltación, único Dios, único Señor, único amo, único dueño. No es para compartir la gloria, como algunos quieren mostrar con María, la madre de Jesús, o como lo dijo Pastor MacArthur, María nunca ha escuchado la oración de un creyente desde que murió, porque ella era simplemente una humana. Pero por otra parte, tenemos que ver que los verdaderos maestros afirman, junto con las otras características que vemos aquí en el texto, que la verdad en cuanto a nuestro Señor Jesucristo realmente se revela así como verdaderos hijos de Dios. Es decir, entramos a mirar aquí el texto y a darnos cuenta que vamos a ver 4 características de los anticristos, para que usted las pueda tener en cuenta, para que en lo posible usted llegue mediante el conocimiento y la comprensión de la palabra a un entendimiento. Y lo primero, partiendo de que esos anticristos son en el último tiempo, el primero es que se desvían desde el seno de la congregación compuesta por los fieles. Y es lo que encontramos en el versículo 19. Observe, vuelvo y lo leo, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y hago una aclaración acá, iglesia. No está diciendo, como lo he escuchado, que cuando usted se va de una congregación como esta, entonces Joan o yo vamos a decir, no, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, entonces se hubieran quedado con nosotros. Este es un mal texto utilizado ahí para yo expresar de alguien que se fue de la congregación. Aquí está hablando netamente de los anticristos, es decir, de los falsos maestros.
Y por eso el primer punto está haciendo énfasis en que se desvían desde el seno de la congregación compuesta por los fieles. Es decir, que se levantan de un lugar como estos, marcando falsas enseñanzas y enseñando a otros. Es decir, se levantan desde el interior de la iglesia y se separan de la comunión verdadera. Pero tristemente, en su salida, lo que más pretenden es arrastrar a muchos en pos de sí. Y creo que Joan y yo lo hemos vivido en esta congregación y quienes han estado con nosotros, de ver personas que se han levantado dentro de la iglesia tratando de enseñar otras cosas y diciendo, no, eso no es verdad lo que se enseña aquí, vámonos que más bien es mejor allí, porque es lo que han aprendido durante toda la vida. Pero si observa usted bien, este versículo hace hincapié, escúchalo bien por favor, en la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, aquellos que en verdad han nacido de nuevo, lo que van a hacer, según nos muestra este texto, es mantenerse firmes en la comunión, en la verdad y por supuesto en la fe. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11 y préstele toda la atención. No se vaya a dejar dominar por Satanás que lo quiere adormecer con el calor que tenemos aquí, ni nada de eso. Ni pensando en la olla a presión que dejó en la casa o los frijoles que quedaron a mitad. No pierda absolutamente nada de eso. 1 Corintios capítulo 11 versículo 19, observe lo que dice el texto. Porque escúchalo bien, Pablo hablándole a la iglesia en Corinto, es necesario que entre vosotros haya ¿qué? Bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Es decir, dentro de la iglesia se van a presentar algunos como grupos o bandos, dice aquí, que tal vez van a manifestar otro tipo de enseñanza, otro tipo de pensamiento. Y lo que el apóstol Pablo hace aquí es que él reconoce, escúchalo iglesia, que nada ocurre fuera de la voluntad divina y que Dios realmente podría usar el pecado humano para promover sus propios propósitos. Porque esto de hacer bandos es algo pecaminoso. Es decir, yo voy a empezar a enseñar, o alguien de la congregación empezar a enseñar o algo diferente, hacer como una especie de bando. Entonces es la manera como Dios puede usar el pecado humano para promover sus propios propósitos. Ahora, quiero que me acompañe un texto que muchas veces la gente ha pasado por alto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y si usted tiene su Biblia, vaya allá, aliste su lapicero y observe los versículos 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, si no recibieron el verdadero amor que Juan manifiesta en su carta, entonces no lo recibieron para ser salvos. Observe el versículo 11. Por esto Dios, a esos que no les envió el amor de verdad, a esos que más bien prefieren ponerse a escuchar, como me dijo una señora una vez, yo le dije, abre tu Biblia, y ella dijo, no, pastor, hábleme que yo creo en todo lo que usted diga. Le dije, ¿qué? Esa es la mentira más grande que puedes decir. ¿Cómo se te ocurre decir que tú no vas a abrir la Biblia para mirar si lo que yo estoy enseñando está acorde con la palabra de Dios? Es lo que Dios está diciendo. Ahora lo entiendo. Por eso Dios les enviará un poder engañoso. Estoy en el versículo 11. Para que crean en la mentira. Versículo 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. No te preocupes.
No necesitas conocer a Jesucristo. No necesitas humillarte delante de Jesucristo. No necesitas postrarte a los pies de Él. No necesitas vivir una vida de santidad. Puedes vivir en pecado. Te arrunchaste con otro, vive con ese, no hay ningún problema. Hoy en día la sociedad lo tolera y lo acepta, no te preocupes. No hay necesidad de pecado, de llevar a los extremos. Bueno, a fin, versículo 12, que sean juzgados todos. ¿Quiénes? Los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, en la iniquidad, es decir, en el pecado. Y lo interesante de esto, la lógica del apóstol Pablo, es que está anticipando su argumento en la epístola de los Romanos, de que la humanidad pecadora, realmente ansiosa por abrazar la mentira, será juzgada por Dios a través de entregarlos a una mente corrupta y engañada, como nos lo describe en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 28. Ese es el punto. Es decir, que su castigo es que Dios les conceda su deseo de evadir la verdad. Eso es lo que están pidiendo. Y usted lo puede, si usted está tomando nota, Romanos capítulo 1, exactamente desde el versículo 21 al 28. La prueba más fuerte del cristianismo verdadero es que el cristiano resiste. Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13, dice la Escritura: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Hebreos capítulo 3, versículo 14, está cerca a la epístola que estamos estudiando de Juan. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, versículo 14: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, no, estoy leyendo donde no es, perdón. 3:14 dice: porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Aquí está la doctrina de la perseverancia. Si retenemos hasta el fin. Es decir, lo que nos podemos dar de cuenta acá es que tan pronto las personas se apartan de la verdad y por supuesto de la iglesia, quedan desenmascarados sus motivos apóstatas. Lo primero que empiezan a enseñar es: no, es que son muy radicales, no, es que a toda hora es santidad, santidad, santidad. Pero lo que están mostrando realmente es que su presencia en la iglesia visible fue temporal, porque nunca realmente se mantuvieron en una perseverancia. Ellos fallaron en perseverar. Si hubieran sido miembros de la iglesia visible, habrían permanecido en el cuerpo de creyentes. Ese es el punto fundamental: mantenerse en el cuerpo de creyentes. Como lo hace notar W.F. Bruce, escúchalo bien, él lo determina de esta manera: la perseverancia de los santos es una doctrina bíblica, dice él, pero no es una doctrina diseñada para hacer que el indiferente caiga en una falsa seguridad. Significa que la perseverancia es una señal esencial de la santidad. El creyente que está fundamentado se esfuerza por mantenerse en santidad y en obediencia a la palabra. Y esto nos conecta con la segunda característica de los anticristos. Se niegan a la fe. Se niegan a la fe, es decir, a la sana doctrina. Se niegan a la fe. Y eso lo encontramos en los versículos 22 y 23. Observa lo que dice. ¿Quién es el mentiroso? 22 y 23.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Como cuando las personas dicen, no, no te preocupes, todos los caminos conducen a Roma. No, váyase por donde quiera, váyase por el de la Virgen, o váyase por solo el Padre, o solo el Hijo, y entonces no hay ningún problema. No, acá claramente está diciendo el apóstol Juan, que el que niega, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. La gente dice, Dios te bendiga, ¿quién como Dios en los carros? Pero eso, si no está centrado en Jesucristo, que es el único medio por el cual nosotros tenemos acceso ante el Padre Celestial y por el cual conocemos al Padre, entonces no hay absolutamente nada. Cualquiera que niegue la naturaleza verdadera de Cristo, como se presenta en las Escrituras, escúchalo bien, es un anticristo. Tenlo presente, iglesia. Porque esto te permitirá, si el Señor te da el entendimiento, bajo el Espíritu Santo, entonces identificar ciertas iglesias o denominaciones que están desviadas. Te lo voy a volver a repetir. Cualquiera que niega la naturaleza verdadera de Cristo, como lo presentan las Escrituras, es un anticristo. Y Juan lo dice aquí en el capítulo 4, versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y como lo acabamos de ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. 2 de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. La negación de Cristo también es la negación de Dios mismo, quien testificó acerca de su Hijo. Observe Juan capítulo 5, versículo 9, primera de Juan, perdón, donde estamos estudiando. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo fue a ser bautizado por Juan, dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz que dice que este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido. Y mira lo que Juan está diciendo, Juan lo está declarando. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios mismo está diciendo, yo he enviado a mi Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16, a la gente le fascina, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo toma folclóricamente. El versículo 17 dice, porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 32, si usted va un momento allá, Juan capítulo 5, hoy estamos moviendo Biblia en cantidad, versículos 32 al 38, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 32 al 38 dice, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros en un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis
confiéis en aquel que le envió. Qué palabras tan tremendas. Y ahí en el capítulo 8, versículo 18, encontramos del mismo Evangelio de Juan: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Nuevamente el teólogo Bruce observa que más o menos unos 20 años después de que Juan escribiera esta epístola, el discípulo de Juan, que fue Policarpo, que por ese entonces era un obispo de la iglesia de Esmirna, envió una carta a los cristianos de Filipos, y escuche lo que les dijo: porque todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo, y todo aquel que no confiesa el testimonio de la cruz es del demonio. Y cualquiera que pervierta a los oráculos del Señor para sus propios apetitos y diga que no hay ni resurrección ni juicio, este hombre es el primogénito de Satanás. Lo que Juan hace es que Juan reprende al hereje gnóstico llamándolo mentiroso y anticristo por su fragante negativa de ver a Jesús que realmente es Cristo. Y Juan no tiene miedo realmente de llamar por su nombre a su oponente en esta confrontación directa. El corazón de la fe cristiana, iglesia, es que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. En el credo de Atanasio, que procede del siglo IV, esta doctrina está claramente formulada, cuidadosamente hecha. Y hace unos días estaba mirándolo con mi hermana que vive en otro país, y estábamos conectados mirando realmente las declaraciones de fe de Westminster, y fue interesante ver realmente, y ella decía: wow, yo no había visto esta parte. Ahora, esto nos conecta con la tercera característica precisamente de estos anticristos, de estos engañadores, de estos falsos maestros, y la encontramos ahí mismo en el texto de Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 26, quiero que lo observen. Y es que él dice: os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de ¿qué? De engañarlos. De engañarlos. Alguna vez tuve la oportunidad de enseñar en una exposición aquí en la iglesia, estábamos en otro lugar, ya hacíamos los cultos los viernes, sobre la doctrina de la reprobación. Y es una enseñanza que es muy fuerte porque a nadie le gusta escuchar la doctrina de la reprobación, pero existe, la Biblia lo muestra. Y me acuerdo que yo terminé de enseñar y, como siempre, acostumbro salgo y saludo a las personas cuando ya están despidiéndose. Y yo vi una persona que me miraba con cara de pegarme, quererme pegar. Y él me dijo: ¿cómo es usted de cínico? ¿Cómo puede usted dar una enseñanza de esas y después bajarse sonriendo a hablar conmigo? Y yo le dije: es que yo tengo que enseñarles lo que la Escritura dice, y una cosa es lo que la Escritura dice. Si quiere, choque con Dios, pero no conmigo. Bueno, mi amado, esa persona terminó yéndose, manifestando que no era una enseñanza real y correcta. Pero quiero que recuerde 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que lo leímos en el intermedio de los cánticos. Y usted observará que claramente el apóstol Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Durante la segunda parte del primer siglo, escúchalo bien, el primer siglo es el nacimiento de la iglesia. Juan expuso la herejía de estos maestros gnósticos, gnósticos, entre los cuales, como lo estudiamos al comienzo de esta carta, había un judío egipcio que se llamaba Cerinto.
Y esta persona realmente negaba el nacimiento virginal de Jesús. Decía que el Cristo, lo que había pasado era que había descendido sobre Jesús en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pero que lo abandonó antes de morir. Entonces, realmente no era cierto que Jesús fuera realmente el Dios encarnado. Ahora, la pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Qué estás creyendo tú? ¿De qué estás convencido? ¿Has estudiado una doctrina como esta? ¿Te llamas cristiano sin entender nada de eso? Algunas personas me dicen, no, lo que pasa es que yo me pongo a estudiar eso y me da dolor de cabeza, entonces yo prefiero no meterme a estudiar. Bueno, déjame decirte que yo también he tenido dolores de cabeza, hay momentos donde he estudiado, escucho la enseñanza y la formación, la clase, lo que sea, y salgo con la cabeza doliéndome, pero después tengo que estar de rodillas diciéndole al Señor, Señor, si esta es tu palabra, permíteme entenderla, permíteme comprenderla, pero yo no puedo realmente pasarla por alto. Juan no solo escribió para sus lectores de aquella época, esos lectores contemporáneos, sino que realmente Juan escribió para la iglesia universal, que no fuera a pasar lo que hoy está pasando en día. Personas que, pero ¿por qué atacas esta iglesia? ¿Pero por qué estás diciendo? Es como si le tuvieras envidia a esa iglesia. No, no es que le tengamos envidia. Es que cuando no hay una verdadera enseñanza, uno tiene que pararse, como tal vez tú dijiste, como una atalaya, anunciar y decir, no, tengan cuidado, te vas a desviar. En el siglo II, el siglo II, apareció un hombre llamado Marción, y este hombre negó al Hijo de Dios. En el mismo siglo, terminando ya hacia el tercero, apareció un hombre llamado Arrio. Y Arrio marcó fuertemente la enseñanza de que realmente Jesucristo no era el Dios encarnado. Escúchalo bien. Fue el tercer siglo. Pero de ahí, hoy en día, hay iglesias, y se les voy a decir, como la Iglesia Pentecostal Unida, como la Iglesia de los Testigos de Jehová, que vienen de ese desvío. Y están marcados por este tipo de maestros. Eso es lo que está diciendo la Escritura. De ahí mismo procede también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero muchas veces, no, como me contestó alguien, es que a mí me gusta ir a esa iglesia, me gustan los cánticos y me gusta cómo profetizan. Pero no estudian y no preguntan, ¿cómo es esto? ¿De dónde viene la historia? ¿Cómo aparecí? Por eso la iglesia del Señor somos pocos. Eso es muy claro. Iglesia, cada siglo y en cada época los hombres se niegan a reconocer al Cristo de las Escrituras. Cada vez encontramos más y más hombres. Dentro de este grupo de personas de los... siempre se me corre ahí. Los judaizantes, un hombre me dijo... No, pastor, está bien lo que usted está enseñando, pero déjame decirte que las cartas de Pablo fueron carticas. Usted no le puede dar el valor a esas cartas y el significado. Usted tiene que ir a mirar el Pentateuco nomás. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos han caído con esas palabras? ¡Oh! ¿Verdad? Yo no me había dado cuenta. Yo por eso mejor no miro eso. ¿Sabe qué? Como ya lo mencioné, algunos niegan el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la promesa de que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Y algunos otros distinguen un poquito entre el Jesús de Nazaret y el Cristo exaltado, como que no sé mucho. Pero
Otros realmente terminan rechazando o su humanidad o su divinidad. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque es más importante estudiar el conocimiento que el mundo le está ofreciendo a los hombres. Es más fácil sacar tiempo para estudiar una maestría del mundo que sacar tiempo para estar en una clase adoctrinándonos en la palabra. En suma, todo aquel que repudia realmente la enseñanza bíblica de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios e Hijo del hombre, lo que está haciendo es que se está engañando, y como lo dice Juan, es un mentiroso. ¿Y cuánta gente prefiere decir, no, el pastor lo dijo, entonces creámosle al pastor? Y aquí nos encontramos con la característica número 4 de los engañadores, de los falsos maestros. La tenemos en el versículo 27 y quiero que le preste atención, porque con esta quiero cerrar, para irnos a celebrar la Santa Cena. Si usted observa, nos vamos a centrar en el versículo 27, pero quiero que observe el versículo 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Juan le está hablando a sus conocedores, a los que son nacidos. Usted recordará que hablamos cuando él dice, hijitos, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres, y en otra porción dice, os escribo hijos a vosotros. Cuando Juan está hablando a ellos, está diciendo a ustedes que son creyentes. Y entonces observe que él dice en el versículo 21, no, en el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ojo, la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, es decir, la conocían, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando uno conoce la verdad, la entiende, la comprende, no necesita exponerla a nada. Pero escúchalo bien, solo la mentira se expone a la luz de la verdad. Está hablando de la unción. Y usted hoy en día escucha a muchos que dicen, vengan, vamos a imponer la unción. Vengan que vamos a pasar por el túnel de la unción, el túnel del fuego para que reciba la unción. Y mucha gente va a esos lugares de congregación de multitudes. Vamos que van a impartir la unción. Yo quiero tener la unción. Pero Juan no está diciendo eso en el versículo 20. Juan está afirmando que ustedes le dice a los lectores, vosotros tenéis unción del Santo. Juan está afirmando claramente que los verdaderos cristianos, los genuinos cristianos, poseen dos características. La primera es el Espíritu Santo, es decir, la unción misma, es lo que está diciendo. Es decir, si usted es un creyente, usted tiene la unción. Porque es que usted fue ungido con el Espíritu Santo, es decir, fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue colocado en usted como creyente para vivir una vida como creyente. Observe el versículo 27. Y en cuanto a vosotros, le sigue escribiendo a los lectores, esa carta era para cristianos, para creyentes. La unción que recibisteis tiempo pasado, no es ni futuro ni presente, sino pasado. ¿De quién? Dice ahí, de Él, es decir, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas, es decir, el Espíritu Santo, y es verdadera y no mentirá, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Pero cuando uno le dice a una persona, oye, ¿a qué tienes que ir allá? No, usted está envidioso porque usted no tiene una iglesia como esta y ni son hombres ungidos como lo son ellos. Ok, está bien. Vete.
Usted mismo se dará cuenta si son falsos o no falsos, son los falsos maestros. ¿Sabe por qué? Porque como lo está declarando el versículo 27, esa unción del Espíritu Santo, la unción misma, es la que los guarda del error. Acompáñeme a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38, por favor. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción es el Espíritu Santo. Y si una persona, para que nazca de nuevo, para que sea regenerada, para que sea santificado, tiene que tener el Espíritu Santo, entonces el creyente tiene la unción. Entonces, ¿por qué encontramos a tantas personas corriendo de lugares en lugares buscando la unción? Gran conferencia, la unción y el poder que vendrá sobre ti con voz bien hecha, y todo. Y entonces encuentra uno que muchos, aún de la misma iglesia que uno estaba pastoreando, están corriendo por otros lugares. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 del capítulo 1, dice la escritura, wow, se me fue la Biblia aquí. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿es quién? Dios. Cristo, como el Dios Santo, imparte su Espíritu Santo como el guardián que los ilumina y los libra del engaño. Él es el que nos está guardando del engaño. El verdadero creyente sabe que está estudiando, está creciendo, está meditando en las Escrituras, está fundamentándose para no ser engañado precisamente. Es que usted no puede venir a un lugar como estos porque le suena bonita la palabra, porque le gustan los cánticos. Y la segunda característica de la unción es que el Espíritu Santo guía al creyente a conocer todas las cosas. Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice la palabra: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en el capítulo 16, versículo 13, dice la palabra: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Wow. Iglesia, los verdaderos cristianos tienen como un detector de mentiras incorporado y con su ayuda perseveran en la verdad. Ese detector de mentiras es el Espíritu Santo. Y cuando Él está haciendo esto realmente, comenta es que, o escribiéndole, les está diciendo: ustedes tienen la unción del Santo. ¿Quién es el que unge? Ya lo vimos, Dios. O el Señor Jesucristo, son unos realmente. Dios unge a los creyentes, ya lo leímos. Pero en el contexto más amplio de esta epístola que estamos estudiando, lo que Juan está haciendo es que está transmitiendo la idea de que es el Hijo de Dios el que unge a los creyentes. Y esta es una posesión que recibieron de nuestro Señor Jesucristo, que permanece con ellos. Y escúchame esto, iglesia. Quiero que regreses a Primera de Juan. Te ubiques en el capítulo 2. Aquellos que tristemente permanecen en la herejía y la apostasía manifiestan el hecho de que en realidad nunca han nacido de nuevo. Y por eso es que Juan terminó diciendo o afirmando: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Cuál es la implicación de estudiar este texto? Necesariamente necesitas ser confrontado y determinar qué vas a hacer realmente, qué vas a mostrar. ¿Vas a estudiar? ¿Vas a prepararte? ¿A ser fundamentado, mi amado, para no ser engañado por falsos maestros? Qué bueno cuando tú te sientas en un lugar como estos, tienes tu Biblia y no solamente estás escuchando, sino que estás tomando nota, estás evaluando, estás subrayando, para posteriormente ir y mirar si la enseñanza es acorde con la santa palabra de Dios. Ese es el llamado que nos hace un texto como estos a nosotros. Porque realmente, como lo estudiamos, que nos muestra la doctrina, la perseverancia de los santos, es que realmente los santos no perseveran para ser salvos, sino porque son